¿Alguna vez han imitado una frase de su poema favorito? ¿Han intentado recitar unos versos con dramatismo para hacer reír a sus amigos, o han subido un vídeo a las redes sociales jugando a ser otro? Hay miles de personas en el mundo que inician su viaje en el aprendizaje de un idioma a través de ese simple y lúdico impulso. Pero la historia de Emilia, la mujer que están a punto de conocer, fue diferente. Viviendo en Londres, se enamoró perdidamente de la cultura chilena, no por un simple capricho, sino por la fuerza de su literatura, por la música que nació en sus valles y montañas. Su fascinación por los sonidos, por la cadencia de sus poetas, la llevó a estudiar por años, amando la belleza de cada sílaba. En sus redes sociales, participaba con entusiasmo en una comunidad de chilenismos para el mundo, compartiendo su progreso con amigos de todos los rincones del planeta. Cada me gusta, cada comentario en sus publicaciones, era una pequeña dosis de felicidad en su rutina. Pero un día, un comentario de un usuario chileno llegó como una piedra en un lago tranquilo. Una sola frase. Y esa frase cambiaría el curso de su vida para siempre, guiándola hacia una revelación trascendental. ¿Acaso el español que había estado aprendiendo no era el real? ¿Cómo hablan verdaderamente los chilenos en su día a día? Con estas preguntas resonando en su mente, comenzó a enfrentar el idioma con una seriedad que nunca antes había tenido. Meses después, su vida se transformaría eternamente gracias a un documental. Un programa que exploraba una sola palabra, un concepto que definía el alma de una nación entera. Cuando Emilia descubrió su verdadero significado, lo que sintió y la forma en que esa revelación impactó a personas de todo el mundo, fue un cambio tan asombroso que merece ser contado. En un tranquilo barrio en las afueras de Londres, vivía una mujer llamada Emilia Walters. A sus 26 años, esta joven británica pasaba casi todas sus noches frente a la pantalla de su computador, en un pequeño departamento que era un santuario a un país al otro lado del mundo. El cuarto de Emilia era un espacio singular. Las paredes no estaban adornadas con afiches de bandas de rock ni paisajes europeos, en su lugar, colgaba un mapa detallado de Chile, con pequeñas marcas en Valparaíso, el desierto de Atacama y la Patagonia. Junto a él, un retrato en blanco y negro de Pablo Neruda y otro de Gabriela Mistral. Sus estanterías, en vez de novelas inglesas, rebosaban de libros de literatura chilena, diccionarios de modismos y guías de viaje. Sobre su escritorio, cuadernos con ejercicios de gramática española se apilaban junto a hojas donde practicaba su caligrafía, intentando imitar las fluidas firmas de los poetas que tanto admiraba. La habitación entera era un reflejo de su corazón. Todo comenzó en su adolescencia, cuando en una librería de segunda mano, encontró una edición bilingüe de 20 poemas de amor y una canción desesperada. No buscaba nada en particular, pero la portada, con su diseño simple y su título evocador, la atrajo. Esa noche, al leer los versos, sintió una sacudida. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. La traducción al inglés era hermosa, pero fue al mirar la página opuesta, el español original, que una extraña fascinación la envolvió. No entendía las palabras, pero el sonido, la musicalidad de El viento de la noche gira en el cielo y canta, la conmovió profundamente. El español de Chile, en la voz de Neruda, le pareció un hechizo mágico, una melodía que hablaba de océanos, estrellas y un amor tan vasto como la geografía de ese país larguísimo y angosto. A partir de ese día, Emilia se sumergió por completo en el aprendizaje del español chileno. Comenzó a estudiar de forma autodidacta en Internet, viendo tutoriales en YouTube y escuchando una y otra vez canciones de Víctor Jara y Violeta Parra. Compró libros de gramática y decidió especializarse en estudios latinoamericanos en la universidad. Mientras sus amigos pensaban en carreras de negocios o ciencias, ella, sin dudarlo, se dejó llevar por el mundo de la poesía y la cultura chilena. El español chileno es una magia sonora, se decía a sí misma. Creía que no eran solo palabras, sino sonidos con un poder especial. Por eso amaba el sonido, la cadencia, el acento cantado. Pero la verdad es que, sobre el significado profundo y el contexto de esas palabras, aún no entendía casi nada. En sus clases de español en la universidad, usaba con orgullo las frases que había aprendido. En una presentación, para romper el hielo, se presentó diciendo, «Hola, soy Emilia y soy terrible de buena para los idiomas, po».
La frase, sacada de contexto y con una informalidad chocante, provocó risas confundidas entre sus compañeros. Ellos la apoyaban, pensando que era admirable ver a una estudiante tan apasionada y dedicada. Pero en realidad, Emilia solo estaba jugando a hablar un idioma. Imitaba las frases que le parecían geniales en las películas chilenas o en las entrevistas a los escritores que admiraba. Estaba ebria del sonido, pero ignoraba casi por completo el significado preciso y el trasfondo cultural de lo que decía. Cada noche, su pequeño departamento se llenaba de su anhelo por la cultura chilena. Era una pasión pura, ferviente. Pero esa pasión, por ahora, solo se dirigía a la belleza superficial, al sonido exótico de las palabras. Aún no descubría el verdadero corazón del idioma. Emilia no lo sabía, pero en su futuro, una sola palabra, un concepto forjado en la tierra y el tiempo, lo cambiaría absolutamente todo. En el vasto universo de Internet, existían muchas personas como Emilia. Jóvenes de todo el mundo que, fascinados por la cultura chilena, su música, su cine o su literatura, se congregaban en comunidades virtuales para practicar el español que amaban. Se conectaban a través de las redes sociales, compartiendo a diario las nuevas palabras y expresiones que aprendían. Había un hashtag que los unía a todos, chilenismos pa'l mundo. Bajo esta etiqueta se acumulaban miles de publicaciones. Alemanes, franceses, brasileños, coreanos, filipinos. Personas de nacionalidades y lenguas maternas completamente diferentes formaban una comunidad unida por un interés común. El contenido de las publicaciones era de lo más variado. Un usuario subía un vídeo intentando bailar una cueca torpemente en su jardín en Berlín. Otro, desde Seúl, publicaba una foto de un completo que había intentado preparar, con el texto, la vea rica, ¿cachai? Alguien más, en Estados Unidos, recitaba con un acento forzadísimo un poema de Nicanor Parra, terminando con un sonoro y sería, po. Estas expresiones, a menudo exageradas y sacadas de contexto, se habían convertido en una especie de lengua franca para estos aficionados globales a la cultura chilena. Tanto quienes publicaban como quienes miraban participaban con humor y camaradería. Era menos un ejercicio lingüístico y más un ritual de pertenencia. En esta comunidad, la precisión de las palabras importaba menos que la actitud, que la onda. Lo crucial era el sonido, la musicalidad. Casi nadie se preocupaba por si la gramática era correcta o si el modismo se usaba en la situación adecuada. Lo único que importaba era cuán chileno se podía sonar, cuántas risas se podían provocar entre los demás miembros. Emilia se había convertido en una participante devota de esta comunidad. Ella también subía sus vídeos. Con una copa de vino en la mano, y con un fondo de una foto de Valparaíso en su pantalla, recitaba a Neruda con un dramatismo exagerado. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, Beón, decía, mezclando la solemnidad del poeta con la informalidad más coloquial. Los me gusta llegaban por montones. La sección de comentarios se llenaba de frases como qué bacán, seca, dale, chiquilla. Cada vez que aumentaba el número de reacciones de todas partes del mundo, Emilia sentía una oleada de felicidad. La conexión con compañeros que compartían su misma pasión, esa sensación de unidad con camaradas al otro lado de un muro invisible, le hacía sentir que, desde su pequeña habitación en Londres, estaba conectada con el mundo entero. Para ella, esa era la mayor de las alegrías. A veces, también participaban en juegos lingüísticos. Un usuario publicaba una palabra chilena, como polola, y otro debía responder con una relacionada, como pololeo, y así sucesivamente. Era un pasatiempo divertido que generaba mucha interacción y risas. Emilia estaba completamente inmersa en este mundo. Estaba convencida de que dominaba el español chileno. Por supuesto, en algún rincón de su mente, era consciente de que esto no era un verdadero aprendizaje del idioma, sino más bien un juego. Pero era fácil ignorar esa realidad. Así que simplemente lo hacía. Día tras día, en esa comunidad, reía, se conectaba y sentía una profunda alegría. Saber que sus compañeros al otro lado del computador la esperaban hacía que su pequeño cuarto en Londres se sintiera como el mejor lugar del mundo. Pero aún no se daba cuenta de cuán superficial era esa felicidad.
Y de cuán profundo era el verdadero mundo del español chileno. El día en que se enfrentaría a esa realidad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Fue una tarde de domingo cualquiera. Emilia, como de costumbre, revisaba la sección de comentarios de su último vídeo. Buscaba nuevos me gusta, algún mensaje entretenido de sus amigos virtuales. Era ya parte de su rutina diaria. Ese día, como esperaba, había recibido decenas de comentarios. Genial, qué chistosa, queremos más. Puras palabras de aliento de sus compañeros de todo el mundo. Emilia sonreía satisfecha. Pero entre todos ellos, había un comentario diferente. Provenía de la cuenta de un usuario chileno. Su foto de perfil era un paisaje real de las Torres del Paine. Debe ser alguien que vive en Chile, pensó Emilia de inmediato. El comentario contenía una sola frase, escrita en un español impecable. Tu español es súper raro. Solo eso. Emilia se quedó mirando las palabras por un instante. Las leyó una y otra vez. Pero no importaba cuántas veces lo hiciera, la frase seguía ahí, inalterable. Tu español es súper raro. Por un momento, su mente se quedó en blanco. Luego, lentamente, una emoción diferente comenzó a surgir. Inquietud. Duda. Y un pequeño, pero punzante, miedo. ¿Raro? ¿Mi español es raro? Emilia revisó rápidamente su publicación, intentando recordar qué había dicho exactamente en el vídeo. Lo recordó. Había recitado un fragmento de un poema de Mistral y al final había agregado, con un guiño a la cámara, filete el poema, po. Oh no, beones. ¿Qué tenía de raro? Eran expresiones que había escuchado 1000 veces en películas y series. Sus amigos de la comunidad se habían reído. Había recibido muchos me gusta. Entonces, ¿por qué un chileno de verdad le decía que era raro? Poco después, la sección de comentarios se llenó de respuestas de sus amigos de la comunidad. No le hagas caso, seguro es un amargado, tu español es bacán, Emilia. Todos la defendían. Le mostraban su apoyo y empatía. La animaban. En circunstancias normales, eso habría sido suficiente. Habría bastado el apoyo de sus amigos para olvidar ese único comentario discordante. Pero las palabras se habían quedado clavadas en el corazón de Emilia. Por la noche, al intentar dormir, y por la mañana, al despertar, la frase volvía a su mente. Tu español es súper raro. La verdad es que, en el fondo, ella siempre lo había sabido. Sabía que su español no era el que se usaba en la vida real. ¿Qué eran las palabras de las películas y la jerga de Internet? No las expresiones que se usan en una conversación cotidiana en Santiago o Concepción. Pero le daba miedo enfrentarlo. Si su español estaba mal, si todo lo que había aprendido hasta ahora estaba equivocado, si el mundo que tanto amaba era en realidad una ilusión. Pensar en eso le oprimía el pecho. Por eso, hasta ahora, había preferido ignorar esa inquietud. Pero ya no podía. Ese único y simple comentario había sembrado en ella, por primera vez, una duda real y profunda. Días después, Emilia pasaba más tiempo en silencio, sola frente a su computador. Ya no tenía tantas ganas de abrir sus redes sociales. Revisaba sus publicaciones antiguas, miraba los perfiles de sus amigos chilenos, y se preguntaba qué significaba realmente aquel comentario. ¿De verdad su español estaba tan equivocado? Y entonces, comenzó a darse cuenta. Quizás existía una distancia enorme entre el español que ella había aprendido y el que los chilenos usaban de verdad. Y al tomar conciencia de esa distancia, la sonrisa desapareció de su rostro. Una semana después de aquel incidente, Emilia había quedado para cenar con Javier, un amigo chileno que estaba de intercambio en Londres. Javier estudiaba en su misma universidad gracias a un programa de intercambio internacional y llevaba ya casi un año en Inglaterra. Emilia había estado esperando esta oportunidad. Era el momento perfecto para poner a prueba su español, pensó. Si de verdad estaba tan equivocada, Javier se lo diría. Con esa idea en mente, se encontraron esa tarde en un pequeño restaurante chileno en el centro de la ciudad. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, abrieron el menú y el aroma a empanadas recién horneadas llenó el aire. Emilia decidió que era el momento.
Iba a demostrar su dominio del idioma. Levantó la vista del menú y, mirando a su amigo con una sonrisa de suficiencia, dijo en voz alta y clara: «Oe, mi pez. Tírame una empanada de pino, po». En ese instante, la atmósfera del local pareció cambiar. Un par de clientes en la mesa de al lado se giraron a mirarla. La expresión de Javier se transformó por completo. Su sonrisa amable se desvaneció. Frunció el ceño y la miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Luego, con una voz muy seria, preguntó: «Emilia, ¿estás hablando en serio?». Esa pregunta la golpeó con fuerza. ¿En serio? ¿A qué se refería? Eran frases que había escuchado en películas. Estaba completamente segura de que eran correctas. ¿Por qué Javier la miraba así? ¿Por qué le preguntaba eso? Emilia se sintió confundida y avergonzada. Las miradas de los otros clientes la incomodaban. Pero lo que más sentía era perplejidad. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo?, balbuceó en voz baja. Javier suspiró profundamente. Luego, con un tono mucho más suave, comenzó a explicarle. «A ver, mi pez, es algo que le dirías a un amigo muy, muy cercano, en un contexto súper informal, casi en la calle. Y, tírame una empanada, suena muy rudo, como si le estuvieras dando una orden al garzón de mala manera. Aquí diríamos algo como: ¿nos podría traer una empanada de pino, por favor?». Mientras escuchaba la explicación, el corazón de Emilia se encogía. Todo lo que había aprendido, las frases que había repetido de las películas, las palabras que compartía con sus amigos de la comunidad online. Todo eso, en la vida real, no solo no funcionaba, sino que resultaba ridículo o incluso grosero. Javier continuó: «Emilia, el español que estás aprendiendo no es el español de verdad, es el español de las películas, o una jerga muy específica. Esas palabras existen, claro, pero se usan en contextos muy concretos. Lo que dices suena como una caricatura. Para un chileno, suena muy poco natural». Sus palabras se clavaron profundamente en el corazón de Emilia. ¿Qué había estado haciendo? ¿Qué había estado aprendiendo? Durante el resto de la cena, la conversación fue escasa. Javier, dándose cuenta de su estado de ánimo, intentó ser amable y le explicó muchas cosas. En una situación formal, se dice así, con los amigos, puedes usar esta otra palabra. Le enseñó con paciencia y cuidado. Pero en el interior de Emilia solo había un enorme vacío. Al volver a casa, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. ¿Para quién era su español? ¿Para jugar a ser un personaje de una película? ¿Para hacer reír a sus amigos en Internet? ¿No era para hablar de verdad con la gente de Chile? Esa noche no pudo dormir. En su mente, las palabras de Javier se repetían una y otra vez. ¿Estás hablando en serio? Esa simple pregunta se convirtió en el catalizador que la obligaría a cambiarlo todo desde la raíz. Días después del incidente en el restaurante, Emilia había tomado una decisión firme. No podía seguir así. Tenía que aprender el español de verdad. Esa noche se sentó en su escritorio, abrió un cuaderno nuevo y empezó a hacer una lista de todo lo que haría a partir de ahora: inscribirse en un curso online con un profesor nativo, comprar libros de gramática avanzada, ver vídeos de conversaciones reales en español chileno, y, lo más importante, estudiar en serio todos los días. Al día siguiente, puso su plan en marcha. Buscó en Internet cursos de español y encontró uno muy recomendado, con profesores chilenos que daban clases particulares por videollamada. Además, compró varios libros de gramática para estudiantes avanzados. Unos días después, los libros llegaron a su casa y su escritorio se llenó de títulos como Gramática de uso del español, El subjuntivo, Valores y usos, y Diccionario de la Real Academia Española. Solo los títulos ya demostraban su nueva seriedad. El curso online era 3 veces por semana, a una hora fija. Su profesora era una mujer chilena que vivía en Santiago. Las clases eran individuales, a través de una videollamada. En su primera lección, Emilia estaba nerviosa. La responsabilidad de aprender el español, de verdad, la hacía sentirse un poco intimidada. Además,
Encontró en YouTube una serie de vídeos llamada Conversaciones cotidianas en Chile. Cada día, veía esos vídeos una y otra vez. Ya no eran las frases de las películas, sino el lenguaje que la gente real usaba en su día a día, como comprar en un supermercado, como hablar con amigos, como conversar con la familia. Poco a poco, su oído comenzó a acostumbrarse a ese español auténtico. Pero el camino del aprendizaje le presentó un muro mucho más alto de lo que había imaginado. Primero, se enfrentó a la complejidad de los registros de formalidad. El uso de tú, usted e incluso el vos chileno dependía de la persona con la que hablaba, de su edad, de su estatus social y del contexto. No era algo que se pudiera simplemente memorizar, requería una comprensión profunda de la cultura. Aún más difícil fue entender los matices. Por ejemplo, al principio pensó que ya y sí eran simplemente sinónimos. Pero pronto aprendió que ya podía significar acuerdo, mientras que un simple ya podía ser una forma de cortar la conversación. Descubrió que bueno, era una expresión genuina de alegría, pero que, y a mí que, era una respuesta cortante y desafiante. Se devanó los sesos tratando de entender estas sutilezas que no aparecían en los libros de texto. A veces, las frases que estaban gramaticalmente correctas en el libro sonaban completamente antinaturales en una conversación real. Para captar esa naturalidad, no bastaba con estudiar. Era necesario escuchar, una y otra vez, conversaciones reales entre chilenos. Pero lo más importante de todo fue comprender la cultura que había detrás de las palabras. Por ejemplo, expresiones como, que te vaya bien, o cuídate. No eran simples despedidas. Eran una muestra genuina de afecto, un deseo sincero por el bienestar del otro. En esos breves intercambios diarios, se escondía un profundo sentido de comunidad y cuidado mutuo. Cuando se dio cuenta de eso, una emoción cálida la invadió. Cada palabra en español tenía una historia, una cultura, un porqué. Y al empezar a entenderlo, su aprendizaje dejó de ser un simple estudio de idiomas. Se estaba convirtiendo en un diálogo con la cultura chilena misma. Sucedió una noche, unos 2 meses después de haber comenzado a estudiar en serio. Emilia llegó a casa del trabajo y, como de costumbre, se dejó caer en el sofá. Ya había terminado sus lecciones del día y pensaba irse a dormir pronto, pues al día siguiente tenía que levantarse temprano. Pero, sin pensarlo, su mano alcanzó el control remoto del televisor. No tenía ganas de ver nada en particular, simplemente lo encendió por inercia. En la pantalla apareció un documental de la BBC. Como era un canal británico, los subtítulos estaban en inglés. A Emilia no le interesaba especialmente lo que estuvieran transmitiendo. Sin embargo, al leer el título del programa, se incorporó de inmediato. Resiliencia, el secreto de una nación. Bajo el título, aparecía la imagen de la cordillera de los Andes. La palabra, resiliencia, captó su atención de inmediato. La había escuchado antes, pero nunca había profundizado en su significado, y menos aún asociada a toda una nación. ¿Qué podía tener esa palabra de especial para merecer un documental entero? Intrigada, decidió quedarse a verlo. El programa comenzó con la voz tranquila y profunda de un narrador. Hay conceptos que no pueden traducirse con una sola palabra. Para entender la resiliencia chilena, se necesitaría un libro entero. En ese momento, los ojos de Emilia se abrieron de par en par. ¿Un libro entero? ¿Qué podía significar esa palabra? El narrador continuó, la resiliencia, en el contexto chileno, no es simplemente la capacidad de recuperarse. Es el acto colectivo de reconstruirse una y otra vez, con una fuerza que nace de la propia tierra que tiembla bajo sus pies. En ese instante, algo hizo clic en la mente de Emilia. Siempre había pensado en la resiliencia como una cualidad individual, la fortaleza de una persona para superar la adversidad. Pero el documental hablaba de algo completamente diferente. Explicaba que la resiliencia chilena no era una simple actitud, sino una acción comunitaria forjada a lo largo de siglos de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y crisis sociales. Era un espíritu de solidaridad que emergía en los peores momentos, una determinación silenciosa para levantarse juntos. El documental mostraba imágenes del devastador terremoto de 2010. Escenas de edificios derrumbados,
de caos y desesperación. Pero luego, la cámara se enfocaba en la gente. Mostraba cadenas humanas de vecinos sacando escombros con sus propias manos, ollas comunes organizadas en medio de la calle para alimentar a quienes lo habían perdido todo, desconocidos abrazándose y ofreciéndose consuelo. No era solo la capacidad de sobrevivir, era la decisión de reconstruir, no solo los edificios, sino también el tejido social. Era una porfía, una terquedad ante la tragedia. Era una profunda conexión con la tierra, una aceptación de su poder destructivo, pero también una fe inquebrantable en la capacidad humana para volver a empezar. El programa exploraba cómo este concepto impregnaba toda la cultura, en la música de la nueva canción, que hablaba de lucha y esperanza, en la poesía de sus grandes bates, que a menudo trataban sobre la pérdida y la reconstrucción del alma, en el carácter de su gente. A menudo descrita como melancólica pero increíblemente fuerte. Frente a la pantalla, Emilia lloraba en silencio. La palabra que había escuchado tantas veces, un concepto que le parecía abstracto, de repente cobraba un significado profundo y conmovedor. Se dio cuenta de que las películas que había visto, donde los personajes enfrentaban la adversidad con una mezcla de humor negro y coraje, no eran solo ficción. Eran un reflejo de esa resiliencia. Las últimas palabras del narrador resonaron en su corazón: la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la decisión de encontrarle un propósito al dolor. Es la filosofía fundamental que subyace en la cultura de una nación que ha aprendido a florecer en el borde del abismo. En ese momento, Emilia lo entendió. Las frases que había intentado imitar, las expresiones de los personajes que tanto admiraba, no eran solo palabras. Eran la manifestación de este espíritu. Pero ella, hasta ahora, no había comprendido su verdadero significado. Por primera vez, pudo sentir la profundidad de esa cultura, y esa emoción, que no podía poner en palabras, la hizo temblar por completo. Cuando el programa terminó, Emilia permaneció sentada frente al televisor durante un largo rato. No tenía fuerzas para moverse. Ni siquiera para apagarlo. En su mente, repetía una y otra vez esa palabra. Resiliencia. Resiliencia. En esa sola palabra, sentía el peso de la historia de un pueblo. En esa palabra, se condensaba una belleza forjada en el dolor. Emilia, finalmente, había tenido su primer encuentro real con el alma de Chile. Esa noche, Emilia no pudo dormir. Aunque estaba acostada en su cama, sus ojos permanecían abiertos. Su mente estaba en un estado de efervescencia, y su corazón, profundamente conmovido. Las palabras del narrador del documental se repetían en su cabeza una y otra vez. Se levantó, fue a su escritorio y encendió el computador. Quería saber más sobre el programa, quería saber más sobre la palabra resiliencia en el contexto chileno. Un impulso irrefrenable la movía. Buscó en internet y encontró artículos sobre el documental. También leyó cientos de comentarios de espectadores de todo el mundo. El programa más conmovedor que he visto en mi vida. Entender el significado de esa palabra ha cambiado mi perspectiva. Sentí la belleza de la cultura chilena. Comentarios así llegaban desde todas partes. Emilia se dio cuenta de que no era la única que se había emocionado. Personas de todo el mundo habían sido tocadas por esa única palabra. Luego, comenzó a leer artículos y testimonios sobre la historia de Chile. Leyó sobre la entereza de los mineros atrapados bajo tierra, sobre la solidaridad durante los incendios forestales en Valparaíso, sobre la forma en que el país se unía en tiempos de adversidad. En todos esos relatos, una idea se repetía constantemente: la dignidad en la desgracia. No se trataba de lamentarse, sino de actuar. No se trataba de llorar, sino de ayudar al que estaba al lado. No se trataba de retener al que se había ido, sino de honrar su memoria construyendo un futuro mejor. Esa, decían los textos, era la verdadera estética de la resiliencia chilena. Emilia recordó las escenas de las películas que tanto le gustaban. El protagonista que, habiéndolo perdido todo, comparte su último trozo de pan con un desconocido. La heroína que, con lágrimas en los ojos, sonríe y sigue adelante. El anciano que, con su casa en ruinas, se pone a limpiar la calle para ayudar a la comunidad. Hasta ahora, al ver esas escenas, simplemente las había encontrado geniales o emotivas.
Pero ahora, por primera vez, entendía la verdadera naturaleza de esa emoción. Era un profundo respeto por la forma en que esos personajes aceptaban su destino en silencio. No se resistían, lo aceptaban. No se hundían en la tristeza, avanzaban con una dignidad inquebrantable. Era una profunda empatía con esa actitud. Emilia se apartó del computador y volvió a la cama. Pero esta vez, se acostó con un sentimiento diferente. Cerró los ojos y recordó esas escenas de las películas. La mirada final entre dos personajes que se despiden, sin palabras, pero con un entendimiento total. Te quiero, y por eso te dejo ir. Parece una contradicción, pero en realidad, es la forma más elevada de amor. Resiliencia, susurró para sí misma. En esa palabra no había queja. No había rabia. Solo una calma y profunda determinación. La determinación de aceptar las pruebas que la vida impone una y otra vez. El coraje de dejar atrás el pasado para avanzar hacia una nueva etapa. Todo eso estaba contenido en una sola palabra. Y sintió que su pecho se llenaba con la belleza de esa determinación. A la mañana siguiente, Emilia se sentía cansada. Pero no era un mal cansancio. Era la agradable fatiga que sigue a una profunda reflexión. Mientras desayunaba, organizaba en su mente todo lo que había aprendido la noche anterior. Que una sola palabra pudiera ser tan compleja y tener un significado tan profundo. Y que ella, finalmente, después de tanto tiempo, había podido vislumbrar su verdadera esencia. Esa toma de conciencia había cambiado algo fundamental en ella. Para ella, el español chileno ya no era simplemente un idioma. Era una cultura, una filosofía, una forma de vida. Ese día, durante su tiempo de estudio, Emilia se enfrentó a sus libros con una seriedad renovada. Intentaba sentir el significado que se escondía detrás de cada palabra, de cada expresión. Su encuentro con la palabra, resiliencia, había provocado en su vida un cambio silencioso pero definitivo. Emilia no podía guardarse esa emoción para sí misma. Lo que había aprendido en el programa de la BBC, el verdadero significado de la palabra, resiliencia, y la belleza de la cultura chilena que había sentido a través de ella. Sentía una necesidad imperiosa de compartirlo con alguien. Un impulso la empujó a actuar. Unos días después, por la noche, se sentó frente a la cámara. Ya no había poses exageradas ni un tono de broma. Con una expresión seria y sincera, comenzó a hablar. Hola a todos. Soy Emilia. Hoy quiero contarles algo importante. Lentamente, relató su trayectoria de aprendizaje. Cómo empezó a estudiar español por su fascinación con la literatura, cómo había jugado en la comunidad de chilenismos pal mundo, cómo empezó a conocer el español real y, finalmente, su encuentro con la palabra, resiliencia, en el documental de la BBC. Voy a dejar de usar el español como una caricatura, dijo, y su expresión era completamente seria. A partir de ahora, quiero aprender el español de verdad. Quiero aprender el corazón del idioma. Mostró a la cámara su cuaderno. En él, escrita con una caligrafía cuidadosa, estaba la palabra, resiliencia. Debajo, había pegado una captura de pantalla de una de las escenas del documental, una cadena humana de personas ayudándose entre sí. Quiero que todos ustedes sepan el significado tan profundo que tiene este concepto, dijo. Al final del vídeo, Emilia dijo lentamente la palabra, resiliencia. En su voz ya no había rastro de la antigua frivolidad. Solo una resonancia tranquila y sincera. Cuando subió el vídeo, se sintió un poco nerviosa. ¿Reaccionarían sus amigos de la comunidad con el mismo entusiasmo de siempre? ¿Se reirían? ¿O entenderían la seriedad de su mensaje? Pero su ansiedad se disipó rápidamente. Pocas horas después de que el vídeo estuviera en línea, un torrente de notificaciones comenzó a llegar a su teléfono. El número de me gusta crecía sin parar. La sección de comentarios se llenaba de nuevos mensajes. Me emocioné. Lloré. Este mensaje es muy importante. Yo también quiero volver a estudiar el idioma en serio. Saber el significado de resiliencia, de esta forma me cambió la perspectiva. Gracias por compartir esto. Los comentarios llegaban de todas partes del mundo. Desde Alemania, Francia, Brasil,
Filipinas. De todas esas personas que, como ella, amaban la cultura chilena y estudiaban su idioma. Entre ellos, también había mensajes de usuarios chilenos. Emilia, gracias por este mensaje. Como chileno, me siento orgulloso. Si alguna vez tienes la oportunidad, ven a Chile y siente la resiliencia en persona. Cuando leyó ese último comentario, los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Antes, jugaba con el español para hacer reír a la gente. Pero ahora, su mensaje sincero estaba llegando al corazón de personas de todo el mundo. Y los propios chilenos la estaban animando. Esa sensación le produjo una alegría mucho más profunda que cualquier «me gusta» que hubiera recibido antes. Mientras recorría los comentarios, notó una tendencia. Personas de todo el mundo empatizaban con su descubrimiento. Empatizaban con la importancia de conocer el verdadero significado de las palabras. Con la transición de un juego superficial a un aprendizaje auténtico. Con la alegría de amar una cultura de verdad. En ese momento, Emilia sintió que su aprendizaje individual se estaba conectando con personas de todo el planeta. Esa noche, hizo una nueva publicación. Compartió el enlace del documental de la BBC y escribió: por favor, vean este programa. Y sientan la belleza de esta palabra, de este concepto. Esa publicación también se difundió a una velocidad asombrosa. El hashtag Resiliencia Chilena se convirtió en tendencia mundial. En diversas plataformas de redes sociales, comenzó un debate sobre esta palabra. Emilia se sentía asombrada y agradecida por haber sido el punto de partida de este movimiento. Su viaje, que había comenzado con una fascinación por la sonoridad de un idioma, estaba entrando en una nueva y profunda etapa. En medio de la creciente repercusión en las redes sociales, la vida diaria de Emilia había cambiado drásticamente. Antes, había una parte de su estudio que se sentía como una obligación. Pero ahora era diferente. Había llegado a sentir un profundo y sincero amor por el idioma español. Cada noche, se sentaba en su escritorio y abría su cuaderno. En él, escribía las nuevas palabras que aprendía. Pero ya no era un simple ejercicio de gramática. Era un tiempo para escribir cada letra con cuidado, sintiendo el corazón de cada palabra. Gracias. Mientras escribía esa palabra una y otra vez, Emilia pensaba: esta palabra transmite gratitud hacia otra persona. Pero no solo eso. Reconoce la existencia del otro, expresa la alegría de que esa persona esté ahí. Esa profundidad estaba contenida en esas 7 letras. Cuídate. Cuando escribía esa palabra, su corazón se llenaba de calidez. Es la palabra con la que despides a un ser querido. Es una forma silenciosa de animar a alguien que ha estado luchando en el mundo exterior. El deseo de que esa persona regrese a salvo. Todo ese sentimiento está contenido en estas 7 letras. Resiliencia. Escribió esa palabra una y otra vez. Para ella, ya no era solo un concepto abstracto. Era un mensaje filosófico que expresaba una forma de enfrentar la vida. El pensamiento de un pueblo que durante siglos había aprendido a aceptar la adversidad, fluía en esa única palabra. Las páginas de su cuaderno eran un registro de esta práctica. Cada noche, las huellas de su encuentro con cada palabra quedaban impresas. Las letras que dibujaba contaban la historia de su viaje de aprendizaje. Un día, Emilia tomó un libro. Era una antología de cuentos de un famoso autor chileno. No era una traducción, sino el texto original en español. Antes, cuando había intentado leerlo, las letras le parecían un baile incomprensible. No entendía nada. Pero ahora era diferente. Comenzó a pasar las páginas lentamente. Le llevaba tiempo leer cada frase. Había muchas palabras que no conocía. Pero ese tiempo le resultaba reconfortante. Era como si pudiera escuchar la voz del narrador. Podía sentir las emociones de los personajes. Aún no podía entenderlo todo, como antes. Pero ahora podía percibir la atmósfera de la historia. Con cada página que pasaba, encontraba nuevas palabras. Cada una tenía su propio matiz. Pensaba por qué el autor había elegido esa palabra en particular, qué sentimiento había querido transmitir con esa expresión. Ese tiempo no era una simple lectura, era como tener un diálogo con la cultura chilena.
A través de las palabras, sentía cómo veían el mundo los chilenos de hace décadas, qué emociones tenían. En otro libro que pidió prestado de la biblioteca, encontró una explicación sobre el lenguaje poético y la naturaleza en Chile. La primavera con sus brotes nuevos, el verano con el canto de las cigarras, el otoño con las hojas doradas, y el invierno con el viento puelche. La razón por la que cada estación estaba ligada a ciertas palabras. La visión de la naturaleza de los chilenos que subyacía en ello. Todo estaba explicado con detalle. Mientras leía ese libro, Emilia sintió cuán importante era el ciclo de la naturaleza para Chile. La gente encontraba los cambios de la vida en los cambios de las estaciones. Superponían las emociones humanas a la transitoriedad de la naturaleza. Ese trasfondo cultural estaba profundamente arraigado en cada palabra del español. Comenzó a añadir notas en su cuaderno. Palabras de primavera, de verano, de otoño, de invierno. Cómo cambiaban las expresiones en español según la estación. En una esquina de la página, incluso dibujaba pequeñas ilustraciones que representaban cada estación. Cada día, se enfrentaba al español de esta manera. Escribiendo las letras, entendía las palabras. Entendiendo las palabras, sentía la cultura. Sintiendo la cultura, ésta se convertía en una nueva parte de sí misma. En ese ciclo, Emilia profundizaba poco a poco su comprensión de Chile. Su profesora del curso online también notó su cambio. Emilia, tu español ha cambiado. Ya no es solo correcto, ahora tiene corazón. Cuando escuchó esas palabras, Emilia sonrió en silencio. Eso era precisamente lo que buscaba. Hablar un español correcto es importante, pero aún más importante es poner el corazón en las palabras. La imagen de ella escribiendo en su escritorio cada noche ya no era la de una estudiante que imitaba a un personaje. Era la de una aprendiz que amaba un idioma y una cultura, y que buscaba su profundidad. Pasaron varios meses. Emilia estaba sentada en un rincón de un café tranquilo. Desde su asiento junto a la ventana, podía ver el ajetreo de las calles de Londres. Frente a ella, había un libro. Era una novela gráfica de un autor chileno que siempre había querido leer. No era una traducción, sino el original en español. Sabía de la existencia de este libro desde hacía mucho tiempo, pero nunca se había atrevido a leerlo. Tenía miedo de no poder entenderlo con su nivel de español. Pero ahora era diferente. Con calma, comenzó a pasar las páginas. Podía escuchar las conversaciones de los personajes en su mente. El paisaje de Chile, el escenario de la historia, se dibujaba en su imaginación. Era una forma de leer completamente nueva. Antes, Emilia se habría esforzado por buscar cada palabra desconocida en el diccionario. Habría agotado toda su concentración tratando de entender la estructura gramatical. Pero ahora era distinto. Leía sintiendo el flujo general de la historia, captando los sentimientos de los personajes. Todavía había palabras que no entendía. Pero por el contexto, podía deducir su significado general. Y se dio cuenta de que su capacidad de inferencia había mejorado notablemente. Con cada página que pasaba, se sumergía más profundamente en el mundo de la historia. El conflicto del protagonista, la ternura de la heroína, los anhelos de los personajes secundarios. Todo se expresaba a través de sus palabras. A través del idioma español, sus corazones llegaban hasta Emilia. Finalmente, llegó a la última escena de la historia. La despedida final entre el protagonista y la heroína. Era una escena que había visto muchas veces en otras obras. Pero esta vez era diferente. Ahora estaba leyendo las palabras que el autor realmente escribió. La heroína susurra una sola palabra. Cuídate. En ese instante, el corazón de Emilia se sintió cálido. Antes, podría haber pasado por alto esa palabra sin darle importancia. Pero ahora no. Podía sentir la determinación contenida en esa única palabra. La filosofía que encerraba, el peso de una cultura entera. Todo se podía sentir en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de profunda emoción. Lágrimas de gratitud. La gratitud de haber podido llegar al verdadero significado de esa palabra. De haber podido comprender el verdadero corazón de esa historia.
Esa gratitud brotaba silenciosamente de su interior. Después de cerrar el libro, Emilia se quedó mirando por la ventana. El paisaje urbano de Londres se teñía con los colores del atardecer. En ese momento, sacó su teléfono. Se preparó para grabar un vídeo. Iba a crear un nuevo mensaje para publicar en sus redes sociales. Pero antes, respiró hondo. Sonrió amablemente a la cámara. En esa sonrisa estaba contenido todo su aprendizaje. Hola a todos, dijo con una voz tranquila. Ya no había rastro de su antiguo tono juguetón. Hace unos días, terminé de leer una novela gráfica en su idioma original. No una traducción, sino el original. Mostró lentamente a la cámara el libro que acababa de leer. En la última página, la heroína dice, cuídate. Y en esa única palabra. No pude contener las lágrimas. Su voz estaba llena de emoción. Pero estas no son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de gratitud. La alegría de haber podido entender esta historia, estas palabras, en español. Miró a la pantalla y continuó. Algún día, me gustaría sentir realmente esa palabra, esa forma de querer, en algún lugar de Chile. Después de esas palabras, dijo en un español claro y sereno, ese es mi próximo sueño. En su voz ya no había rastro de la jerga forzada de antes. Solo había el deseo tranquilo y sincero de una persona que amaba un idioma. Después de subir el vídeo, Emilia guardó su teléfono. En el café, volvió a abrir la novela gráfica. Releyó la última página. Repitió en su mente esa palabra, cuídate. Esa palabra ya no era para ella una simple despedida. Se había convertido en una forma de expresar su gratitud por todo lo que había aprendido. El amor por la literatura que había iniciado su viaje, la revelación que nació de su encuentro con Javier, la emoción que sintió con el documental de la BBC y el esfuerzo que había acumulado cada noche frente a su cuaderno. Todo se resumía en esa palabra. En un pequeño café de Londres, una mujer estaba completamente envuelta en el mundo del idioma español. Esa noche, en la última página de su cuaderno, Emilia escribió de nuevo la palabra, resiliencia. Con más cuidado que nunca, con más corazón que nunca. Como si quisiera expresar toda la belleza de la cultura chilena, llevando el peso de su historia, su pluma dibujó lenta pero firmemente esas 11 letras.